hermanas, hermanos, buenos días. De nuevo, pues por el canal YouTube estamos comunicados y tenemos el privilegio de exponer la palabra del Señor. Tenemos el privilegio de compartir, en este caso yo, de compartir lo que es su voluntad y lo que Él ha puesto en mi corazón. La semana pasada, Ramón nos decía que si está el Señor entre nosotros o no, ¿os acordáis, verdad? Y yo os dije que no nos habíamos puesto de acuerdo y que esto iba a ser como una especie de miniserie, ¿no? Porque evidentemente Ramón contestó esta pregunta y dijo que sí, que el Señor está entre nosotros. Eso es seguro, eso es garantía, eso está más claro que el agua. Pero yo dije que iba a haber como una segunda parte porque lamentablemente esto no es suficiente. Normalmente esto no llega a ser suficiente porque no tomamos la actitud correcta, aun sabiendo y aun teniendo la seguridad y la garantía de que el Señor, de que Dios, está entre nosotros. Por eso digo que hay como una segunda parte, ¿no? Porque sin saberlo el Señor, pues eso, Ramón introdujo, hizo esta primera parte y yo de alguna forma voy a continuar con este mismo pensamiento. Además vamos a ver muchos textos parecidos. Y para ello voy a hablar de la piedad, sí, de la piedad, esa palabra que suena así como muy seria, muy teológica, muy de otro tiempo, pero que realmente no es así. Sí, la palabra puede sonar así, pero realmente es algo mucho más sencillo y mucho más de andar por casa, como vamos a ver. Y para ello lo que vamos a primero darnos cuenta, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Fijaos, hay un texto que sin quererlo nos da una definición perfecta de lo que es la piedad y lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutible grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fijaos, grande es el misterio de la piedad. Y a continuación dice, Dios fue manifestado en carne. Podemos, y todo lo que sigue, lo que nos está diciendo, lo que nos está dando es como una definición de lo que es la piedad. Y en esa definición se encuentra simplemente, sencillamente, la vida, la obra y la persona de Jesús. Claro, el apóstol dice, grande es el misterio. Claro, es un misterio. Es un misterio porque ¿cómo es posible que el Dios creador, que el Dios omnipotente haya hecho lo que hizo? Venir a este mundo y morir en la cruz. Ese es el misterio. Pero realmente es sencillo. O sea, el Señor tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El Señor se encarnó, vino aquí. Y eso es la piedad. O sea, la piedad brota del amor de Dios hacia nosotros. Como dice también el texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea que si tenemos estos dos textos, si mezclamos estos dos textos, tenemos una clara definición de lo que es la piedad. La piedad proviene del amor de Dios manifestada por la persona y por la obra de Cristo que se dio por nosotros en la cruz del Calvario. O sea que cuando hablo yo de piedad en mi vida, lo que estoy hablando sencillamente es de una forma de vivir que parte y que está basada en el amor de Dios, que pongo en mi vida de manifiesto, en acción y en práctica. Eso es la piedad. No es nada que no se pueda entender. Es sencillo. Es una forma de vida basada y experimentada con el amor de Dios, vivida y practicada. Y esto nos trae una cuestión esencial, queridos. Nos trae una cuestión esencial y a una pregunta. ¿Qué es ser exactamente una persona piadosa? ¿Cómo es una persona piadosa? ¿Quién es una persona piadosa? ¿Significa ser piadoso vivir arriba en los montes separado del mundo, tocando la guitarra, cantando salmos? ¿Es eso ser piadoso? O para ser piadoso tiene que ser una persona anciana, porque la locura de la juventud como que no casa mucho con la piedad. Debe de ser una persona anciana, ponderada, equilibrada, que ore mucho durante todo el día, que vea poco la televisión. ¿Es eso la piedad? O vamos a plantearlo de otra manera. ¿Puede un individuo
ser piadoso y al mismo tiempo tener un temperamento fuerte? Carácter fuerte, así con semblante serio, parece que no sea mucho el prototipo, ¿no?, de una persona piadosa. No lo sé. Y queda uno descalificado de ser piadoso si, por ejemplo, le gusta mucho el deporte, si llega a ser un atleta profesional o un actor profesional o un famoso cantante. Y si encima tiene una fortuna, le gusta el champán, conduce un Porsche, ¿este perfil de personas dejan de ser piadosas? A pesar de cuánto nos gusta prejuzgar situaciones, personas, tenemos que admitir que uno no puede identificar la piedad por las apariencias, por su aspecto, por el coche que conduzca, por lo que posea. No podemos hacerlo porque nos equivocaríamos muchas veces, porque tendremos que tener en cuenta muy claro lo que el Señor dice en 1 Samuel 16:7. Dios mira el corazón y nosotros de momento no podemos hacer eso. Nos podemos equivocar en muchas ocasiones en cuanto a esto, porque la piedad no es algo superficial, no es algo que nosotros podamos ver, es algo mucho más profundo. Es algo que entra dentro del ámbito de las actitudes. Es una actitud hacia Dios mismo. Podemos decir que la persona piadosa es aquella que está tan agradecida al Señor, hasta lo sumo, que tiene un corazón muy sensible al Señor, que busca al Señor, que se toma en serio a Dios. Ese es el título de nuestra reflexión en esta mañana. Tómate en serio a Dios. Esa es la persona piadosa, la persona que tiene una actitud de una búsqueda auténtica al Señor y que por lo tanto se toma en serio a Dios. Podríamos decir que son esas personas que continuamente tienen hambre y sed del Señor. Como dice el salmista en el Salmo 42, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y aquí el salmista hace una presentación muy clara de un ciervo que está desesperado porque necesita beber agua. Igual que él necesita beber de la presencia de Dios, del Dios vivo. Igual él tiene esa necesidad, ese anhelo por acercarse, por estar en la presencia de Dios. Y aquí el énfasis se encuentra en esto, en esa necesidad que tenemos, en esa desesperación en la que uno tiene que buscar a Dios continuamente, día tras día, momento tras momento, porque reconocemos que solo del Señor puede brotar el agua viva. El Señor se presentó a la mujer samaritana como el agua viva, no como un simple agua que va a satisfacer la necesidad física, sino que va mucho más allá esa necesidad. El agua viva, un agua que salta para vida eterna. Y esa es la necesidad que tenemos todos nosotros. Y esa es la sensibilidad que tenemos que tener con el Señor, de buscar ese agua continuamente. Porque sí que es verdad que cuando recibimos al Señor Jesús, ese agua que Él nos da es un agua que se traduce y que salta, como Él mismo dice, a vida eterna. Pero continuamente necesitamos beber, ¿o no? Físicamente, continuamente tengo que beber agua. Mi cuerpo físico me lo pide. Pues de la misma manera tenemos esa necesidad, como hijos de Dios, de acudir a aquel que lo llena todo nuestro ser, con esa agua viva que el Señor nos da. Así que es una búsqueda continua de beber, de cubrir necesidades espirituales y eternas, y que solo se encuentra en el Señor, como dice Isaías: bebed del agua de las fuentes de salvación, Isaías 12:13. Es una necesidad imperiosa en cada uno de nosotros. La persona que mantiene esta búsqueda auténtica, da igual la apariencia que tenga. Da igual si es joven, si es vieja, si es de una cultura, de una raza, si tiene un temperamento, tiene otro. Da igual, ninguna de estas cosas importa. Lo que realmente importa es que de verdad desee buscar, anhele buscar al Señor y tenga necesidad de Él.
Y luego, evidentemente, esto se va a ver traducido en su vida, porque se va a manifestar en su vida práctica, porque la piedad es eso, no solamente una teoría simplemente, ni algo místico que está ahí flotando en el aire, sino es una realidad basada en el amor de Dios, como ya he dicho, vivida y practicada hacia Dios y hacia los demás. Como ya hemos dicho, el piadoso es aquella persona, hombre, mujer, da igual, que toma en serio al Señor, que el alma brama por el Señor, ruge, grita por estar cerca del Señor. Mi alma clama por ti, oh Dios, por el Dios vivo. Esta búsqueda auténtica es la que define, este placer, este deseo es el que define a una persona piadosa, que luego, como digo, se va a ver manifestado en la práctica. Ahora, sí que es verdad que muchas veces perdemos esta sensibilidad, perdemos ese primer amor, como el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Por eso digo que no es suficiente creer y estar seguros de que el Señor está ahí, porque eso lo sabemos, eso es garantía, eso es seguridad, el Señor está ahí. Pero nosotros a veces no tenemos la actitud correcta de saber que Él está ahí. Y a veces la rutina, la actividad religiosa tan frenética que llevamos, nos hace perder esa sensibilidad, nos hace ser indiferentes a todo lo que el Señor nos da, a todo lo que recibimos de Él, a su presencia constante. El pecado nos hace también perder esa sensibilidad. Muchas cosas pueden ser motivos de perder esta sensibilidad. Y en ese sentido, el apóstol Pablo, todo un apóstol, el apóstol Pablo dice: así que yo de esta manera, 1 Corintios 9, versículos 26 y 27, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estas son las palabras de un hombre piadoso, queridos, no podemos ponerlo en duda. O sea, el apóstol Pablo no se puede poner en duda, la palabra no lo pone en duda. Pablo no considera su cuerpo, su vida, mejor dicho, como un juego. Él se negaba a permitir que su cuerpo le dictara las acciones, tomara las decisiones por él. Por eso dice que golpea a su cuerpo, sometía a su cuerpo, se negaba a que su cuerpo le esclavizara a él. No sabemos qué le pasaba al apóstol Pablo. Dice en otro texto que él tiene un aguijón en la carne. Algo le hacía sufrir. No quería acabar su vida en un fiasco. No quería verse envuelto, arrastrado por esas situaciones a las que hemos mencionado, que no las sé, no da más detalles la palabra, pero el apóstol era consciente que no podía perder la sensibilidad, la búsqueda del Señor, que se tenía que tomar en serio a Dios. Y para él esto era un horror, el pensar que de alguna forma él fuera eliminado. No quería esa situación. Y queridos, esta es una situación que se puede producir en cualquier momento, en cualquier sitio, en cualquier momento de nuestra vida, en nuestra generación de hoy en día, que es una generación muy superficial, muy relativa, donde todo es ambiguo, todo da igual, todo tal. Y a veces nos vemos nosotros envueltos en eso también, como hijos de Dios. Y a veces hacemos mal las cosas, a veces entramos en esa frialdad, en esa apatía espiritual. Y si nuestra conciencia nos dice, pues decimos, no seas tan legalista, que no pasa nada, ¿no? Que tampoco es para tanto. O recurrimos al tema de, bueno, el Señor lo perdona todo. Tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. O la vieja cantinela, que esa siempre es buena, ¿no? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Eso me lo acabo de inventar, la melodía. Pero es así, ¿no? La vieja cantinela. Nadie es perfecto. Pablo tenía muy claro que este tipo de excusas a él no le valían. Negaba a dejarse llevar por todo este sistema de excusas. Él bramaba al Señor, él deseaba al Señor, él se tomaba en serio a Dios. Y a continuación nos da un ejemplo de quien no se tomaba en serio a Dios.
Fijaos el ejemplo que nos da el pueblo hebreo. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 10 del versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos, os dais cuenta que cuando digo todos, como que levanto la voz, ¿no? Es para que os deis cuenta las veces que se dice todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Este texto lo leyó Ramón la semana pasada. Por eso digo que hay mucho afín. Fijaos, 5 veces se menciona la palabra todos. Todos tenían todo. Todos tenían todo. Hasta menciona a Cristo aquí el apóstol Pablo, pero ¿qué tiene que ver Cristo? Se ha equivocado. ¿Por qué menciona a Cristo? ¿Por qué dice que lo seguía? ¿Por qué dice que Él es la roca si Cristo todavía no había nacido? Pues mira, es cierto que Jesús todavía no se había encarnado. Se encarnó muchos años después, al nacer, pero este no fue el origen de la persona de Cristo. El Señor Jesús estaba con ellos. Del Señor Jesús salió esa mano milagrosa que abrió el Mar Rojo. El Señor Jesús estaba detrás de la lluvia de maná que cayó sobre el desierto. El Señor Jesús era la fuente de agua que allí brotó de la peña de Horeb, en Éxodo 17. El Señor Jesús estaba con ellos día y noche, y esta roca es símbolo, es figura, es tipo de lo que va a hacer Cristo después. Por eso la roca figura como símbolo de que las bendiciones de Cristo los seguía continuamente. Cristo no les abandonó en ningún momento. Cristo estaba con ellos. Todos lo tenían todo. Hay un texto en Juan 7:37, cuando en el último día de la fiesta, que esta es la fiesta de los tabernáculos, dice que el Señor Jesús se levantó, se puso en pie y dijo: quien tenga sed, venga a mí y beba. Y esto suena un poco extraño, porque en medio de la fiesta, el último gran día de la fiesta, los tabernáculos, ¿por qué el Señor se levanta ahí como si está un poco desentonada la cosa, ¿no? Parece. Pero en ese último día, ¿sabéis lo que hacía el sacerdote? El sacerdote en ese último día cogía un jarro de oro, iba al estanque de Siloé, lo llenaba de agua y lo derramaba sobre el altar. ¿Y sabéis por qué hacía esto? Porque eso conmemoraba y era un recordatorio de lo que el Señor hizo con ellos en la peña de Horeb. Eso era el recordatorio de la bendición que el Señor derramó con ellos, dándoles agua y alimentando a más de 1 millón, dando de beber más de a 1 millón de personas. Por eso el Señor Jesús, cuando el sacerdote derrama el agua sobre el altar, dice: que se está cumpliendo lo que allí se hizo. Yo soy esa roca de la que fluye agua, pero no para satisfacer únicamente una necesidad física, sino para satisfacer una necesidad espiritual y eterna. Yo soy el agua viva, yo soy el agua que salta para vida eterna. Por eso el Señor Jesús se levantó y alzó la voz: quien tenga sed, venga a mí y beba. Por eso dice el apóstol Pablo que el Señor les seguía continuamente, que la roca era Él, porque era tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. Lo tenían todo, lo tenían todo. Y el Señor hoy también nos dice: quien tenga sed, venga a mí y beba. Yo me puedo hacer una idea, pero no me puedo imaginar lo que significa estar ahí con el pueblo de Israel, queridos, de verdad. O sea, debe de ser un campamento, un retiro a lo bestia, de 40 años, o sea, día tras día, semana tras semana, que el conferenciante es el Señor, que no es, con mucho respeto para todos los conferenciantes que han venido, que son muy buenos. Siervos de Dios, muy bien, maravillosos. Pero es que estamos hablando aquí, el Señor mismo está con ellos. Continuamente, evidenciando su presencia, milagro tras milagro, dándoles todo lo que necesitaban.
Era una gente que, como dice el texto, lo tenían todo y aún así fracasan. Dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí sale la palabra siniestra, el pero. El pero es una palabra siniestra, porque es una división del algo positivo a algo negativo. O sea, cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen, eres el mejor, eres tal, eres cual, eres un fenómeno, pero, ya la hemos liado. Bueno, el pero es eso, la división entre algo positivo y algo negativo. Y en este caso, pues lo tenían todo. Pero, dice que el Señor no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto. Y uno piensa, ¿cómo puede ocurrir esto? Pues sencillamente porque no tomaron en serio a Dios. Perdieron esa sensibilidad con el Señor. Y Pablo sigue describiendo esta penosa escena a partir del versículo 6, en el capítulo 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornican y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fijaos, hay aquí un detalle muy importante en este texto que hemos leído, y es que se dice en el principio lo mismo que se dice al final. Estas cosas ocurrieron como ejemplo. Se dice al principio y se dice al final. O sea que es una advertencia para nosotros claramente. Es un ejemplo para que nosotros tomemos nota, para que nos demos cuenta de que es un ejemplo que hay que corregir. Y eso es una advertencia sin limitación de tiempo, para todos los públicos, para toda la historia del ser humano. Y queridos, podemos decir ahora, qué tontos que son el pueblo de Dios, qué tontos, qué tal, qué cual, qué torpes. Pues sencillamente nosotros a veces somos muy iguales a ellos. Sí, es posible que no se nos abra el mar rojo delante, pero hay tantas cosas que hace el Señor en nuestra vida que lo podemos ver, que lo podemos experimentar. Yo lo experimento en mi vida, en mi familia, en la iglesia. El Señor es capaz de abrir el mar rojo para nosotros. Es capaz de hacer cosas increíbles. Y a veces perdemos la sensibilidad para Dios. Y somos un poco como el pueblo de Israel. O sea, que no seamos duros con ellos, porque nosotros somos igual de torpes en muchas ocasiones. Todos podemos caer en esa rutina, en esa apatía, en esa tristeza espiritual, perder ese primer amor, como decía anteriormente. Y esto puede ocurrir, como nos advierte la palabra de Dios, puede ocurrir en nosotros, en nuestra propia familia, en un seminario donde el lenguaje es muy piadoso, pero al final se convierte en algo tan académico y tan estéril que para poco sirve. En una iglesia con mucha actividad, a veces la actividad religiosa nos absorbe y perdemos un poco el horizonte, perdemos un poco la profundidad del porqué hacemos toda esa serie de cosas. Y todo eso tiene que ver con estar sensibles al Señor, con tener esa búsqueda auténtica de nuestro Dios día tras día, necesitando beber, como nuestro cuerpo físico necesita beber. No basta con conocer al Señor, no basta con que digamos que somos salvos, necesitamos ir a Él de una forma continua, bebiendo el agua viva. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo un apóstol, cuidado. O sea que nadie está exento de esto. Ni teólogos, ni misioneros, ni diáconos, ni ancianos, ni nadie, por muy piadoso que se crea. Cuidado con esto. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo temía
el no tomarse en serio a Dios. Y continúa el texto diciendo, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien, aquí también aparece un pero aquí es a la inversa. Primero se nos habla de la situación negativa, de la situación mala, que es la tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Pero, cuidado, pero ahora entra el aspecto positivo. Fiel es Dios, fiel es el Señor, fiel es el Señor porque Él va a estar entre nosotros, como decía Ramón la semana pasada. No tenemos que preocuparnos de que el Señor nos vaya a fallar, porque no nos va a fallar, porque fiel es el Señor. No tenemos que preocuparnos de que el Señor nos deje de amar, porque no lo va a hacer. Nos va a amar siempre, hasta el infinito, como la película esa de dibujos, ¿no? Nos va a amar para siempre. No tenemos por qué preocuparnos por eso. Él es fiel y siempre va a dar la salida. Pero, queridos, hay que buscarlo. Hay que tener un corazón sensible a su presencia, a lo que Él ha hecho por mí. Ya no te hablo por la humanidad, te digo por mí. Por mí. Hay que tener sed de Dios. Y te puedo asegurar que no hay nada difícil para el Señor. Mira, yo no sé ahora cuál es tu situación. Yo sé que en algún momento de mi vida he pasado por situaciones difíciles. Lo sé. Pero gracias doy al Señor porque me ha abierto la luz para poder reaccionar a tiempo. Siempre hay posibilidad de reaccionar. Nadie es en ningún caso desesperado para el Señor. Nadie. Siempre el Señor va a dar una salida. Siempre hay un momento para empezar de nuevo. Porque como decía antes, Dios puede abrir para ti también el Mar Rojo. Dios puede hacer caer maná del cielo y que brote agua de la peña de Oreb para mí y para ti también. Lo importante, queridos, lo importante es saber buscar a Dios. Lo importante es, como decía el salmista, tener sed de Dios. Que esa sed se traduzca en una sensibilidad y en una búsqueda auténtica de nuestro Señor. Porque como el ciervo depende del agua, nuestras vidas dependen de Dios. Porque Él es la fuente de nuestra salvación, de nuestro gozo, de nuestra paz, de todo nuestro ser. Él es el que sacia nuestro ser por completo. ¿Está el Señor entre nosotros? Vuelvo a repetir el título de la semana pasada. Sí está el Señor entre nosotros, pero busquémosle de verdad. Una búsqueda auténtica, una búsqueda que desea, que se complace en el Señor cuando está cerca. Tomemos en serio al Señor. Que el Señor nos bendiga.